alumno de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemáticas Físicas, carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, materia Física Aplicada, tema filtros pasivos, y más vamos a hablar sobre lo que es filtro de pasabanda y filtros notch, curso N3J. Hoy vamos a hablar sobre lo que es filtros pasivos. Para hablar de los filtros pasivos vamos a dar un pequeño concepto de qué es filtro. Dice que un filtro es un circuito que está diseñado para dejar pasar señales con frecuencia deseada y rechazar o atenuar otras. Estos circuitos son utilizados en los receptores de radio y televisión, el cual permite sincronizar una señal deseada entre una multitud de señales de transmisión en el éter. Filtros pasivos. ¿Qué son filtros pasivos? En todos los sistemas de comunicaciones es indispensable usar el uso de filtros, bien sea para seleccionar las señales deseadas en una determinada banda de frecuencias o para rechazar las frecuencias indeseadas que pueden desagradar las señales de interés. Un filtro es pasivo si consiste solo de elementos pasivos: resistencia, inductor, capacitor. Una parte muy importante de los filtros constituye los filtros designados como resistencia capacitor, resistencia inductor, resistencia inductor capacitor y inductor capacitor. Si bien no son los únicos, es importante hacer notar que todo filtro eléctrico requiere por lo menos de un elemento reactivo, bien sea explícito con una bobina o un condensador, o bien sea implícito en su estructura o comportamiento. Clasificación de filtros pasivos. Desde un punto de vista de la respuesta en frecuencia, los filtros se clasifican en 4 tipos, que son: 1. Filtros de pasa baja. Estos filtros dejan pasar las señales cuya frecuencia es inferior a una frecuencia designada como frecuencia de corte, y las señales que son superiores a estas son rechazadas considerablemente. 2. Filtro de paso alto. Estos filtros son los que dejan pasar las señales cuya frecuencia es superior a la de corte y rechaza las señales de frecuencia inferiores a esta. 3. Filtros pasabanda. Son filtros que rechazan señales de frecuencia tanto inferiores como superiores, permitiendo el pase de señales cuya frecuencia se encuentra entre las dos frecuencias anteriores. 4. Filtros de rechaza banda. Los filtros de rechaza banda son diseñados para tener una alta atenuación de la señal en un rango o banda de frecuencia dada a la vez, que deja todas las otras frecuencias intactas con una mínima pérdida. Estos filtros también poseen sus ventajas y desventajas. Sus ventajas: dice que son baratos, fáciles de implementar, respuesta aproximada a la función ideal, muy utilizados en aplicaciones de alta frecuencia y aplicaciones de media potencia. Si hablamos de desventajas, la respuesta a la frecuencia puede tener variación importantes a la función ideal. La respuesta a la frecuencia está limitada a valores de los componentes activos. Estos elementos, como los inductores, son difíciles de conseguirse y sus valores se incrementan en bajas frecuencias. Filtro pasabanda. Un filtro pasabanda pasa las señales en una banda de frecuencia con atenuación muy baja, mientras que rechaza la frecuencia de ambos lados de esta banda. La banda de paso de frecuencia de P1 a frecuencia P2 tiene una atenuación máxima de APdB, y las bandas de rechazo de la frecuencia S1 y de frecuencia S2 tienen una atenuación mínima de ACdB. Una función de transferencia de segundo orden con características paso de banda es: voltaje de salida sobre voltaje inicial es igual a la frecuencia de salida sobre Q por S sobre S al cuadrado más frecuencia de salida sobre Q por S más frecuencia de salida al cuadrado. Esta función tiene un par de polos complejos en el semiplano izquierdo del plano S y un cero en el origen. A bajas frecuencias y a altas frecuencias la atenuación aumenta como S, es decir, 20 dB sobre década. A la frecuencia de polo de la frecuencia de salida, la atenuación es la unidad. Un filtro
pasabanda de segundo orden incluyen los elementos de almacenaje, 2 capacitores, 2 inductores o uno de cada uno. La función de transferencia de un filtro de pasabanda de segundo orden puede ser escrito en H por J por la frecuencia igual a K sobre 1 más J por Q, y esto por la frecuencia sobre frecuencia de salida menos frecuencia de salida sobre la frecuencia normal. La representación de la magnitud y la fase versus la frecuencia queda de la siguiente manera. El valor absoluto de H por JW es igual al valor absoluto de K sobre la raíz cuadrada de 1 más Q al cuadrado por la frecuencia angular sobre la frecuencia angular de salida menos la frecuencia angular de salida sobre la frecuencia angular al cuadrado. Para la representación de fase tenemos que es H por JW igual a menos el valor absoluto de K sobre K por la tangente a la menos 1, esto por Q por la frecuencia angular sobre la frecuencia angular de salida menos la frecuencia angular de salida sobre la frecuencia angular. Los trazados de Bott de un filtro de segundo orden se muestran. Nótese que así como Q se incrementa, el ancho de banda se hace más pequeño. El trazado de fase se muestra de la siguiente manera, que va desde más 90 grados a menos los 90 grados cruzando la frecuencia 0 cuando Q es igual a 1 y cuando Q es igual a 3. El filtro notch o elimina banda es un filtro suprime banda, también conocido como filtro elimina banda, filtro notch, filtro trampa o filtro rechaza de banda. Es un filtro electrónico que no permite el paso de señales cuyas frecuencias se encuentran comprendidas entre las frecuencias de corte superior e inferior. Esta función tiene polos complejos en el semiplano izquierdo del plano S y ceros complejos en el eje de J de la frecuencia. Por la frecuencia, si la frecuencia sub z es igual a la frecuencia sub 0, la frecuencia de los polos es igual a la frecuencia de los ceros. La atenuación a bajas frecuencias y altas frecuencias se aproxima a la unidad, mientras que la atenuación a la frecuencia de ceros es S igual a J por la frecuencia sub z es infinita. Este caso se denomina Systematrical Notch. Si la frecuencia sub z es mayor que la frecuencia sub 0, representa una función paso de baja con un 0 a la banda de rechazo. En este caso, la atenuación a altas frecuencias es mayor que a bajas frecuencias. Esta característica de filtro se denomina corte de paso de baja, low pass notch. Si la frecuencia sub z es mayor que la frecuencia sub 0, la función obtenida se denomina corte de paso de alta, high pass notch. Si hablamos de implementación de estos filtros, se puede decir que pueden implementarse en diversas formas. Una de ellas consistirá en dos filtros. Uno paso bajo cuya frecuencia de corte sea la inferior del filtro elimina banda, y el otro paso alto cuya frecuencia de corte sea la superior del filtro elimina banda. Como ambos son sistemas lineales e invariantes, la respuesta en frecuencia de un filtro banda eliminada se puede obtener como la suma de la respuesta paso bajo y la respuesta paso alto. Hay que tener en cuenta que ambas respuestas no deben estar solapadas para que el filtro elimine la banda que interesa suprimir. Ellos se implementarán mediante un sumador analógico, hecho habitualmente con un amplificador operacional. Bueno, vamos a hablar sobre las aplicaciones en general de estos filtros en la telecomunicación y en la electrónica. Si hablamos de telecomunicaciones, decimos que los filtros utilizados, por ejemplo, en la televisión, son de dos tipos: los filtros de paso canal, que son los filtros pasabanda, que solo dejan pasar un canal, y los filtros trampa o filtros supresores de canal, que son filtros banda eliminada que eliminan un único canal, dejando pasar todos los demás.
También decimos que los filtros pasacanal se utilizan para dejar pasar el canal a los canales deseados. Generalmente se fabrican de una o dos entradas, actuando estos últimos como mezcladores. Las características principales que definen estos dispositivos son márgenes de frecuencia o canales afectados, la atenuación que presentará este dispositivo frente al canal adyacente o a la atenuación del canal eliminado dependiendo del tipo de filtro. Los filtros supresores de canal son del tipo banda eliminada notch, que permiten atenuar al máximo con la intención de eliminarlo uno de los canales que se recibe a la entrada de la antena. Si hablamos de electrónica, decimos que estos filtros se pueden aplicar en altavoces que tienden a moverse a una gran facilidad a la frecuencia de resonancia. Esto como en los motores eléctricos en funcionamiento, quiere decir que consume poca corriente y se traduce como una gran impedancia. El uso habitual del filtro notch es corregir este pico de impedancia y dejarla plana para que el filtro pueda funcionar correctamente. También un notch sirve para ecualizar picos en la respuesta, resonancia de diagramas, etc. Se hace con una resistencia en serie con toda la red de resistencia, inductor, capacitor y drive. Su comportamiento es como la de la red atenuadora LPAD, pero esta, a diferencia de R2 de la LPAD, es selectiva a la frecuencia. Un filtro pasabanda es un tipo de filtro electrónico que deja pasar un determinado rango de frecuencias de una señal y atenúa el paso del resto. Un circuito simple de este tipo de filtros es un circuito de resistencia, inductor y capacitor, en el que se deja pasar la frecuencia de resonancia, que sería la frecuencia central, y las componentes frecuenciales próximas a esta. Otra forma de construir un filtro paso banda puede ser usar un filtro paso bajo en serie con un filtro paso alto, entre los que hay un rango de frecuencia que ambos dejan pasar. Para ello es importante tener en cuenta que la frecuencia de corte del paso bajo sea mayor que la del paso alto, a fin de que la respuesta global sea paso banda. Esto es, que haya su solapamiento entre ambas respuestas en frecuencia. Bueno, esta ha sido mi exposición sobre el tema de filtros pasivos, generalmente lo que es filtro pasabanda y filtro notch. Espero que toda la información que la expuse aquí sea de mucha importancia para las personas.